Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre ciertas lesiones. Empezaremos por el angiofibroma juvenil, que también se lo conoce como hematoma angiofibroso o angiofibroma nasofaríngeo juvenil. Esta entidad va a tener hasta un 0,5% de incidencia de todas las lesiones tumorales de cabeza y cuello. Afecta generalmente a pacientes masculinos de edades entre 10 a 25 años con un término de 15 años de edad. Va a tener un 6 centímetros de tamaño al momento del diagnóstico, va a estar localizada en la fosa pterico-palatina y se asocia con obstrucción nasal hasta un 90%, epistaxis de un 60% y otros síntomas como anosmia, voz nasal o proptosis. En cuanto a los hallazgos de imagen, vamos a evidenciar esta lesión lobulada localizada en la fosa pterico-palatina, que va a tener un tamaño de 2 a 6 centímetros y con extensión hacia tejidos adyacentes como en la cavidad nasal, orofaringia o craneana. Lo característico es que va a tener un gran realce de esta lesión tras la administración de medios de contraste, puesto que va a estar irrigada por la arteria maxilar interna o la arteria carótida interna. Como les mencioné, es una lesión bien delimitada, localizada en la fosa pterico-palatina de tamaño variable, que va a tener extensión hacia tejidos adyacentes como la fosa craneana anterior, el espacio subtemporal, senos maxilares o senos esfenoidales, perdón. Va a tener gran realce tras la administración del medio de contraste y si ocupamos ventana ósea en lesiones tumorales más extensas, podemos ver que causa remodelación ósea. En cuanto a la resonancia magnética, podemos evidenciar los mismos hallazgos que en la tomografía, en esas secuencias de resonancia en T1 con saturación grasa, más administración de medios de contraste, podemos ver estas lesiones lobuladas que se localizan en la fosa pterico-palatina, con extensión hacia la cavidad nasal, hacia el espacio de los masticadores o hacia el espacio orofaringe. Va a estar con gran realce tras la administración del medio de contraste y se pueden evidenciar estos espacios de vacíos de señal serpentiginosos que están en relación con el vaso que está nutriendo esta lesión. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, podemos pensar en un carcinoma nasofaríngeo, rhabdomyosarcoma o en un cefalocele. El tratamiento va a consistir en la extracción quirúrgica previa a embolización de la lesión para prevenir el sangrado. Radioterapia se suele usar, pero queda como segunda opción, puesto que puede inducir malignidad de su tumor. Entonces, pensar en esta lesión en paciente masculino adolescente con cuadros de obstrucción nasal más epistaxis. Otra patología es la rinosinusitis aguda, la cual es una entidad inflamatoria aguda, menor a 4 semanas, que va a tener un origen bacterial o viral, afectando generalmente a pacientes adultos, aunque también se puede evidenciar en niños con diferentes entidades o procesos de base. Si se hace un cultivo de las secreciones, podemos evidenciar que está el Staphylococcus aureus predominante. Para el diagnóstico va a ser generalmente clínico, pero la imagen podría ser en sospecha de complicaciones. Las manifestaciones clínicas son dolor facial, exudado purulento y alza térmica en el paciente. Es una entidad que va a estar generalmente ocupando los antros etmoidales, antros maxilares, va a ser asimétrico y vamos a evidenciar estos niveles aire líquido, que es lo característico, con engrosamiento de la mucosa, obstrucción de las vías de drenaje de la mucosa, del moco propiamente, o incluso en procesos crónicos con esclerosis de la pared y extensión hacia tejidos adyacentes, como por ejemplo en este corte axial, podemos evidenciar que hay lesión y edema, aumento del volumen de tejidos blandos en relación con una celulitis suborbitaria. En cuanto a la resonancia magnética, podemos evidenciar los mismos niveles de aire líquido, como en la tomografía, engrosamiento de la mucosa de forma difusa, este paciente es de forma bilateral, y podemos tener exudados, ¿no? Y va a ser hiperintensa en relación con la mucosa, mejor dicho, se va a ver más hiperintensa. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, debemos pensar en niveles de sangre líquido en pacientes que hayan tenido un trauma previo, nivel pseudolíquidos o en secreciones post-obstructivas. El tratamiento va a consistir en un tratamiento clínico con manejo de sprays nasales, corticoides nasales o quirúrgico en caso de rinosinusitis crónica con drenaje para prevenir complicaciones y destrucciones óseas generalmente que causa esta lesión. En cuanto a las complicaciones, lo más común es que causen las celulitis orbitarias, abscesos subperiósticos o subcaliales, como podemos ver aquí en esta imagen, incluso abscesos cerebrales, meningitis, empiemas subdurales o trombosis venosas. Y eso es todo. Muchas gracias.